Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Y lo que tú vas a ver con este oráculo, mi querido Escorpio, te va a impresionar. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, de los arcángeles, de la Biblia en internet. El mensaje es perdón. Pero quiero que tú mires la imagen. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay dos manos como que estuvieran soltando lo que es a un colibrí. Ya con el colibrí, mi querido Escorpio, nos hablan de la parte espiritual. Inclusive, Escorpio, nos hablan de seres que posiblemente quieren entregarte lo que es un mensaje, o de repente, mi querido Escorpio, quieren protegerte, corazón. Aunque la palabra dice perdón, cariño, si este mensaje lo llevamos lo que es en la parte espiritual, a lo mejor de repente esos seres que quieren protegerte, cariño, de repente sienten que tienen que hacer todavía muchas cosas por ustedes, mi querido Escorpio. Esta es una carta muy bonita, pero muy bonita, Escorpio. ¿Sabe por qué? Porque nos están diciendo, suéltate, libérate, deja a un lado los resentimientos, deja a un lado las partes negativas, céntrate en lo que es en tu futuro. ¿Por qué? Porque la suerte te está esperando, Escorpio. Pero sobre todo, cariño, es como que Papá Dios te está sintiendo como uno de sus hijos más cercanos a él, Escorpio. Es como que empieza a haber un acercamiento con la parte divina, con la parte espiritual, cariño. Es como que tu intuición va a estar elevado a lo que es al 100%. Es como que me dice Richard, a veces siento que tengo dones, especialmente en las manos, o la intuición. A veces siento, Richard, que quizás yo podría ser lo que es un tarotista, un vidente o sanación con las manos. Estás sintiendo como el llamado de las energías, mi querido Escorpio. Pero para eso, Escorpio, para que todo marche bien, tiene que haber una transformación. Por eso que te dicen, perdón, suelta, Escorpio. Suelta todo aquello que en estos momentos te llena de ira. Suelta todo aquello que en estos momentos te llena de tristeza, cariño. Y vuelve a renacer. Recupera a tu niño y a tu niña interior que todos llevamos dentro. Porque hay algo mágico que está llegando lo que es a tu vida. O ya está pasando, Escorpio, para muchos de ustedes. ¿Alguna vez te ha pasado, Escorpio, que a lo mejor de repente tú estás un poco triste y vamos a suponer que tú estás por la calle y aparece un colibrí que se te pone aquí de frente, cariño, y tienes miedo que te pinche los ojos? Esos son tus seres de luz, Escorpio. Esos colibríes te están diciendo, aquí estoy, un familiar, un ángel, una persona especial que ya no está en este plano terrenal, que te está protegiendo, Escorpio. Tú no estás solo, tú no estás sola. Hay algo divino que te está recordando en estos momentos, que confíes en ellos, que pidas lo que te está atormentando, Escorpio. Siento que la parte espiritual está envolviendo tu alma, cariño, y para bien, para bien. Vamos a ver signos, Escorpio, vamos a ver signos. ¿Qué me dice? Me sale Piscis o Acuario, me sale Aries, me sale Escorpio, cierras con un Libra.
Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Escorpio, cariño. Eso es una señal. No sé por qué siento que hay algo mágico, algo espiritual aquí. Algo bonito va a salir de esta lectura. Estoy por seguro, cariño. La letra G, la letra F, la letra T, la letra O, la letra N y cierras con la letra W o letra M, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow, cariño! La carta de los enamorados, Escorpio. Mira. Entonces, la carta de los enamorados, mi querido Escorpio, no todo tiene que ser amor de pareja. No confundamos. La carta de los enamorados nos habla a las almas gemelas. La carta de los enamorados nos hablan a una comunicación. La carta de los enamorados, como su mismo nombre lo dice, también nos hablan a las parejas y al signo de Géminis. Cariño, no sé por qué siento, Escorpio, que posiblemente tú vas a recibir una noticia, una respuesta también, que va a ser muy importante para ti. Esta noticia o esta respuesta te va a llevar a que tú escales, a que tú sobresalgas, a que tú llegues a tu meta. Pero es como que la suerte está envolviendo lo que es tu signo, Escorpio, tu vida, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Cayó una carta. La carta de la templanza, cariño. La templanza es una carta que representa el signo de Sagitario y Acuario. Pero la carta, como su mismo nombre lo dice, la templanza, cariño, nos hablan de la paz. Nos hablan de que no quiere complicaciones. Nos hablan de armonía, Escorpio. Entonces, ¿qué me quiere decir? Hay una noticia o hay una conversación que te va a dar tranquilidad. Porque de repente tú estabas un poco nerviosa o nervioso por ese mensaje. Si a lo mejor lo relacionamos lo que es en dinero, en proyectos. Pero por otra parte, Escorpio, hay una persona que quiere pedirte perdón. Hay una persona que quiere pedirte una oportunidad. Esta persona, mi querido Escorpio, no viene presionando las cosas. Esta persona te dice, piénsatelo. Esta persona te dice, por favor, dame una oportunidad. No te cierres. Yo he cambiado. Te voy a demostrar que ahora las cosas van a ser diferentes. Esta persona, cariño, quiere reconquistarte por las buenas, no por las malas, porque son dos cartas positivas, Escorpio. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver, Escorpio, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del as de espadas. Este personaje, sea hombre o sea mujer, es como que se ha enfrentado a todos, a su familia, posiblemente inclusive ha dejado a alguien, a su entorno. Es como que todo el mundo le empieza a dar la espalda. ¿Por qué? Porque toma lo que es una decisión. Y en esa decisión estás tú, Escorpio. Pero sin embargo, le da igual. Le da igual que se cierren las puertas para él o para ella. Le da igual de repente que su familia no lo hable. Le da igual quedarse simplemente con lo que tiene puesto o su trabajo. Se enfrenta a todos y a todas, mi querido Escorpio. Entonces, es una persona que se da cuenta que necesita recuperarte. Es una persona que se da cuenta que tú eres importante en su vida, Escorpio. Eso es lo que me está diciendo, corazón. La carta del paje de bastos. Esta situación, mi querido Escorpio, posiblemente puede ser que se vaya un poco de contexto. No es que a lo mejor de repente esta persona quiera amargarte la vida, no. Pero sin embargo, muchos de ese grupo de personas, su pareja o su ex, te va a reclamar. O ya te está reclamando, Escorpio. O ya te está reclamando. Pero aquí no es porque yo quiera defenderlos o defenderlas, no.
Aquí, cariño, ellos no tienen culpa. Son los otros, son las otras, Escorpio, que no aceptan, que ya no forman parte de la vida de ellos. No aceptan. Y por eso que se van contra ustedes. Tú eres culpable, por ti me dejó, no te da pena sus hijos. ¿Cómo es posible? Me has quitado a mi marido, a mi mujer. Tú no tienes culpa, Escorpio. Esa relación ya no funcionaba. Esa relación ya no tenía sentido. Tú no tienes culpa. No, que no te sepa mal. Porque sé que muchos de vosotros, cariño, creen mucho lo que es en el karma. Que no te sepa mal, cariño. Tú no tienes culpa y tampoco tienen culpa ellos. A lo mejor, cariño, esta persona ha estado lidiando con una persona narcisista, controlador, controladora, y pues al final todo se ha salido de control, cariño. Por eso que dicen, perdón. Mira, la suerte está en tus manos, mi querido Escorpio. Perdón, cariño. Vos acá más cartitas, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. La carta del emperador. No se rinden tan fácilmente. No, no se rinden. Esa persona que te reclama, cariño, esa persona que te mira con ojos de maldad, de celos, no se rinde. ¿Y sabes por qué? Mira esta carta. La carta del 2 de bastos, cariño. ¿Qué ves aquí? ¿Tú qué te imaginas que es? Una bruja. ¿O no? En su mano tiene lo que es una calavera, cariño. Y aquí al costado la carta del emperador. Quiere hacer justicia. Ellos piensan que tú eres culpable. Ellos te culpan a ti, Escorpio. Quieren hacer justicia, cariño. No sé por qué siento un Sagitario. La carta del Rey de Pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Siento que en base a esto tú, mi querido Escorpio, posiblemente me dices, Richard, yo no quiero problemas. No, ya tengo bastante con lo mío. Sinceramente prefiero estar sin él, sin ella. Pero esta persona te ruega. Esta persona te va a decir, Escorpio, no sé qué es lo que quiere. Yo he renunciado a todo. Le he dejado la casa, le he dejado el coche, le he dejado dinero. Lo he hecho por ti, porque no puedo vivir sin ti, porque te necesito, Escorpio. Dame una oportunidad, no lo creas. Eres prácticamente lo único que deseo en la vida, cariño. Porque esta persona, mira, no te quiere dejar. No te quiere dejar, está sentado aquí. A pesar, cariño, que hay manipulación con las energías. Su energía es más fuerte en estos momentos. No te quiere dejar, Escorpio. Y se apagó la luz. Justo cuando te he dicho, no te quiere dejar, se apagó la luz. Tu lectura es mágica, cariño. Tu lectura es mágica, mi querido Escorpio. Algo está pasando aquí. Voy a ponerlo a cargar, ¿vale? Es muy importante, me gustan las luces. Vamos a ver, cariño. A ver si prende. Listo. Para mí es muy importante las luces, Escorpio. Justo cuando te lo digo esto. Mira, ¿por qué no te quiere dejar, cariño? Porque mira esta carita, Escorpio. Mira cómo le brillan los ojos, cariño. No te quiere dejar. Es como dice, he esperado tanto tiempo para este momento. Y no es posible que no me quieran dejar en libertad. Lo único que quiero es tener paz, tener armonía. Lo único que quiero es estar bien contigo, Escorpio. Porque la otra persona, Escorpio, se va a inventar historias de que todavía sigue con él, sigue con ella, de que le busca. Se va a inventar historias, cariño, tan solo para separarte de la persona que te interesa, cariño. Es esto. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Y el otro mensaje que te puedo decir, si tú de repente me dices, Richard, aunque venga con su carita de inocente, yo ya no lo quiero. Me ha hecho mucho daño. Puede ser el caso. Puede ser el caso, cariño, que tú me digas, Richard, no lo quiero. Es cierto que me ha buscado, es cierto que me dice para darnos lo que es una oportunidad, pero yo no lo quiero ya. Entonces, ¿qué te está diciendo con esta carta, cariño? Perdón, suelta, olvida, libérate.
empieza otra vez desde cero, porque puedes tener la oportunidad, mi querido Escorpio, de conocer a una persona nueva y mucho mejor, sinceramente. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, mi querido Escorpio, qué me quieren decir el tarot Z. Pero antes de eso, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, cariño, la carta de la luna es un no, Cáncer, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del as de pentáculos y al costado la carta del 7 de espadas. Curioso. Es muy curioso esto. ¿Por qué? Me dicen, una persona que te causó mucho dolor, y que tú prácticamente lo tienes como ya zanjado, como diciendo Richard, ni pienso en él ni en ella, aparece, cariño, en tu vida. Aparece en tu vida, ¿vale? Porque mira, alguien sale de la tumba, corazón. Y el otro mensaje que te puedo dar, porque estas cartas pueden tener mucho significado, piensa que somos miles, cada persona tiene lo que es una historia diferente. Me dicen, hay algo que sale a la luz, algo que supuestamente ya estaba zanjado, arreglado, de hace años. Siento que esta situación, cariño, es como que vuelve la desconfianza en ti. O simplemente dices, ¿cómo es posible que todo este tiempo hayamos convivido, tratado, y prácticamente estaba tratando con una persona que era falsa, que era falso? Porque hay algo que se desentierra, algo que tú no sabías, pero no es de ahora. No es de ahora. Esto pasó hace mucho tiempo, Escorpio. Y esta carta está relacionada para aquellos que tienen pareja. Para aquellos que tienen pareja está relacionado. Porque si tú no estuvieras con esta persona, cariño, bueno, si sale algo a la luz, pues dice, uy, pues mira, como menuda cucaracha, ¿no? Y no te afecta, ya está, te afectará el momento. Uy, mientras que estaba conmigo, estaba con la Lupe y recién me entero. Hace 5 años atrás que no sé nada de esta persona y me he enterado que cuando estaba conmigo estaba con la Lupe. Cariño. La carta del caballero de bastos. Y tenemos lo que es la carta del caballero de copas. Siento que esta persona, porque muchos de vosotros están juntos, esta persona te va a rogar, te va a decir perdóname. Esta persona al principio, mi querido Escorpio, como que se va a poner un poco a la defensiva. Te estás inventando, estás loco, estás loca. Por último, si eso ya es del pasado, ¿para qué vienes a remover cosas del pasado? ¿Quién te ha contado esto? Va a estar como un poco inclusive a la defensiva, inclusive te va a tratar mal, cariño. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene miedo a tu decisión, Escorpio. Tú lo encaras. Aquí hay un enfrentamiento, pero si tú te das cuenta, este personaje está sereno, esta persona está nervioso o nerviosa. Y tú lo vas a decir, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te pones nervioso? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Por qué lo tomas como algo negativo si tú dices que aquí no ha pasado nada? ¿Por qué? Porque su conciencia le remuerde, Escorpio. No puede con su conciencia. Por eso que reacciona de esta manera, a pesar que es algo que ha pasado hace mucho tiempo y que tú lamentablemente recién te enteras. La carta del caballero de bastos, siento que muchos de ustedes inclusive es una relación consolidada.
O sea, no estamos hablando de una aventura o que tú de repente estés enamorado con esta persona, no. Porque aquí veo que los padres intervienen. Aquí veo que tu padre, tu madre o los padres de ellos intervienen. Cariño. Mira, y muchos de vosotros, Escorpio, toman la decisión de separarse. ¿Por qué? Porque aquí te veo con tu hijo o con tu hija, con tu familia, solo o sola. Y en algún momento los padres te dicen, piénsatelo, Escorpio. Esto ha sido del pasado. ¿Por qué quieres estropear la tranquilidad que hay? Pero es como que tú me dices, Richard, si se ha atrevido a mentirme todo este tiempo, a verme la cara y no me ha dicho nada, imagínate lo que yo me puedo esperar de esta persona. Te entiendo. Te entiendo. Pero lo que pasa, Escorpio, es que tus padres es como que no quieren que tú te separes de esta persona. No quieren porque son realistas. Las cosas como son, Escorpio. Una familia para que pueda salir adelante solo con papá o solo con mamá es muy difícil, Escorpio. Y te lo digo por experiencia, no porque yo tenga hijos, simplemente porque yo he visto a mi madre salir adelante sola. Es por eso que tus padres intervienen, o los padres de ellos. Te van a pedir que te lo pienses, cariño. Pero aquí yo veo que muchos de ustedes están decididos. Algunos lo van a hacer, aunque papá, mamá o una persona muy importante te aconseje, lo van a hacer, Escorpio. La carta de la sacerdotisa, sí. Vas a asumir el papel de papá y mamá. Vas a sacar adelante, porque la sacerdotisa es una carta buena. Es una carta de madurez, es una carta de fuerza, es una carta de evolución, Escorpio. Muchos de ustedes simplemente van a salir adelante solos y solas. Te noto con fuerza, ¿vale? No sé qué es lo que tú vas a escuchar, qué es lo que va a salir del pasado, pero noto que tú vas a tener fuerza, noto que tú vas a reaccionar bien. No quieres continuar con este juego. No te sienta bien. La carta también, cariño, del 5 de oros. Al verse perdido o perdida esta persona, va a intentar sacarte dinero, Escorpio. O simplemente esta persona, si tú me dices, Richard, yo me estoy separando y lo que necesito en estos momentos es la manutención, te lo va a poner difícil, cariño. Porque aquí hay un personaje que todo lo hace en cargamontón. Y está como Dios lo trajo al mundo, corazón. Sí, te va a poner obstáculos, Escorpio. Pero recuerda que tú tienes la sacerdotisa. Actúa con sabiduría. Asesórate, cariño. La carta de las de espadas. Vas a ganar. Si tú en estos momentos estás en juicio, vas a ganar. ¿Vale? Pero es cierto que posiblemente como todo esto llega de golpe, te va a impresionar. ¿Cómo es posible? Richard solamente me quiere dar, yo qué sé, 200 soles de pensión. No puede ser. Cariño, no se puede vivir con 200 soles de pensión. No se puede vivir. ¿Quién vive? Aquí 200 soles, ¿cuánto es? Como 49 euros. ¿Qué hago con 49 euros? Nada. Y en Perú 200 soles de pensión, cariño. ¿Qué haces con 200 soles de pensión? Porque así pasa en Perú, cariño, de verdad. Piensan que de esa manera lo están castigando a la madre. Lo que están haciendo es castigar a los hijos. ¿Y qué culpa tienen los hijos? ¿De verdad? ¿Qué culpa tienen los hijos? Los hijos no tienen la culpa de sus problemas. Es esto. Dice, no, de esta manera lo castigo a ella. No, no lo estás castigando a ella. Lo estás castigando a tus hijos. Porque los hijos necesitan comer, necesitan alimento, necesitan ropa, medicina. ¿Y qué hacen con 200 soles? Inconscientes, vagos. Así se lo digo en su cara. ¿Qué hacen con eso? Sean un poco más maduros, más razonables, porque siento que por ahí te va a chantajear, cariño. Por ahí te va a chantajear esta persona. Pero no te preocupes, Escorpio, porque tú tienes la sacerdotisa. La sacerdotisa es poder. Tú no te puedes dejar amedrentar por nadie. Nadie, mi querido Escorpio, te va a decir, si tú no haces esto, te boto del trabajo. No, cariño, porque tú vales oro. Tú vales oro. Tienes que dar cara a esta situación, ¿vale? Es esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escorpio. Vamos a ver, corazón.
Dice, la gran sacerdotisa. ¿Y qué te había dicho con la carta? Tú tienes la carta de la sacerdotisa. Dice, el arcángel Aniel, confía en tu intuición, sé paciente antes de pasar a la acción, tómate el tiempo de pensar en lo que quieres. Tienes que asesorarte. No es bueno tomar una decisión con la cabeza caliente. Busca información, cariño. Pero tienes la sacerdotisa. Yo siento, corazón, que tú vas a actuar con inteligencia. Yo siento esto, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. La suerte derrame todo tu cuerpo, cariño. Que el Espíritu Santo te proteja, mi querido Escorpio. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Para muchos de ustedes, mi querido Escorpio, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo. Esta persona, corazón, al margen del signo, es muy atractivo, muy atractiva, pero muchos de ellos o de ellas tienen pareja o familia, mi querido Escorpio. Muchos de ellos o de ellas, ¿vale? Pero sin embargo, hay algo entre vosotros dos. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, sientes química con una persona que es mayor de 40 años, delgado o delgada, es muy alto, muy alta también. Si son varones, cabello largo, lacio, un poco ondeado, canas, barba con canas. Personas muy cultas, personas que económicamente están muy bien. Pero siento que personas de su entorno parece como que están cuidando, parece como que están observando o piensan de que tú con él o con ella simplemente estás por interés. Tienen ese pensamiento, cariño, ¿vale? Es como que están en perfil bajo y están buscando el momento oportuno quizás para encontrar algún defecto de ustedes, ¿vale? Es como que hubieras conocido a una persona o estás tratando con una persona que económicamente está muy bien o la familia de repente piensa de que tú eres un embustero o una embustera. Mentiroso, mentirosa. La carta del 5 de espadas. Te has cruzado con una persona que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Actualmente están lo que es en un lugar donde hace fresco, la temperatura no hace tanta calor. Una persona mayor de 30 años, cabello lacio, grande, puede ser castaño o rubio. Esta persona, cariño, desde que ha habido ese encuentro, no puede dejar de pensar en ti. Inclusive en su cabecita está como que vosotros van a volver a empezar otra vez desde cero. ¿Vale? Es cierto que esta persona posiblemente apenas te saludó o quizás ni te dijo nada, pero el encuentro ha sido inevitable. Le encanta el abrigo de color marrón o le encanta la ropa de cuero, inclusive los pantalones corduroy, creo que lo dice, ¿no? Hay un nombre de corduroy. Tenemos lo que es la carta del juicio, sí. Esta persona piensa, cariño, que entre vosotros el destino quiere unirlos. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua, especialmente lo que es un Piscis. Pero yo siento, cariño, que para muchos de ustedes ese encuentro que tú has tenido con esa persona es el principio de algo, si tú quieres, ¿vale? Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, cariño. La carta del 2 de espadas. Siento que muchos de ustedes hay un personaje de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que quiere decirte algo, pero siento que esta persona posiblemente como que está siendo controlado o controlada por terceras personas. Parece que esta persona como que no puede cargar aquello que está ocultando, es como un peso para él o para ella. Quiere contarte algo, Escorpio, pero hay un grupo de personas que no le deja acercarse lo que es a tu vida. No superan los 30 años, no, de 30 años para abajo. Algo ha visto. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor yo que sé, un familiar, un amigo o la persona que te gusta, pero me dicen que no superan los 30 años. Viven en un lugar donde el terreno es un poco árido, no llueve mucho o si llueve, cariño, es puntual. Mayormente es un terreno seco, de mucha calor inclusive. Porque esta persona está con una blusa de tiras, ¿vale? Hace mucha calor ahí, pero es como que quiere decirte algo, mi querido Escorpio. A lo mejor es la verdad que va a salir,
Recuerda que hay algo que sale de hace mucho tiempo. Me dan a entender como que esta persona ha escuchado algo en la cual te relaciona a ti, Escorpio, y quiere contártelo. Al margen del todo, Escorpio, tú vas a poder asumir todos estos retos, ¿vale? Yo siento, cariño, que tú vas a actuar con inteligencia. Siento bastante que vas a actuar con inteligencia y siento que hay una persona que se arrepiente, te ama, pero es cierto pues que ha cometido un error y ahora no sabe cómo justificar y ahora su pareja o su ex te culpa. Continúa con tu vida, Escorpio. Lo que es para ti, el hombre no podrá separar. Lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón.